presentación en el PDF. Si me alzan la mano, no las voy a ver. Prefiero que abran su micrófono, me interrumpan y así ya las voy escuchando y vamos aclarando sus dudas. Ok, ok. Muchas Perfecto. gracias. Pues bueno, a ustedes, muchas gracias. Comenzamos con esta parte que es introducción al comercio exterior. El propósito de esta sesión, pues, es analizar todos los elementos que van a incidir en el comercio exterior. Vamos también a identificar el marco legal que lo regula y la relevancia de una correcta clasificación arancelaria para lograr una operación de comercio exterior sin contratiempos. Este es, de manera resumida, el temario que vamos a estar viendo el día de hoy. Vamos a iniciar con los conceptos básicos, qué es la fracción arancelaria, qué son los aranceles, qué son las aduanas, qué es la logística internacional, qué es un agente aduanal, y finalmente vamos a platicar un poco sobre tratados internacionales con aplicación a comercio exterior. Conceptos básicos. Dentro de estos conceptos básicos hay dos conceptos, que es el comercio internacional y el comercio exterior. Si bien suenan muy similares, en realidad son completamente distintos. Cuando uno habla acerca de comercio internacional, estamos hablando del intercambio de bienes y servicios que se da entre los países, ¿vale? Toda transacción que hace una empresa con otra empresa, pues eso es comercio internacional, ¿no? Cualquier intercambio de bienes o servicios que se dé en dos o más países. Por el contrario, el comercio exterior, la diferencia radica en que cuando hablamos de comercio exterior es un término más genérico. Es decir, al momento de yo hablar de comercio exterior, estoy hablando de aquellas transacciones que hay, vamos a decir, a una escala mundial. Por darles un ejemplo, cuando yo hablo de comercio internacional, puedo estar hablando de que Bimbo compró una empresa chilena y que ahora Bimbo exporta a Chile, no sé, 2 millones de panes al año. A diferencia de comercio exterior, pues bueno, en comercio exterior vamos a conocer de que las importaciones anuales de vehículos asciende a más de, no sé, 10 millones de dólares, por dar un número al azar. Entonces el contexto es completamente distinto. Por un lado vemos de manera específica y particular, por el otro vemos más genérica la información. Ahora, vamos a hablar un poco de qué es el comercio exterior y para poderlo entender, necesito conocer primeramente la legislación. Chicas, pregunta, esto que voy a preguntar no es de comercio exterior, pero tiene que ver muchísimo. ¿Cuál es nuestra, vamos a decir, nuestra ley madre o nuestra ley suprema que rige a toda nuestra república? ¿Quién me la dice? La Constitución, ¿no? Es completamente correcto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta Constitución que consta de 131 artículos, 133 artículos, una disculpa, es muy interesante de que la podamos analizar. ¿Por qué? Porque de la Constitución emanan todas las leyes federales con las que vamos a estar trabajando día a día desde nuestros distintos ámbitos. Por ejemplo, algunas leyes federales de las que emanan de la Constitución es la Ley General de Salud, es en nuestro caso de comercio exterior, la ley aduanera, ¿no? Entonces, la Constitución es la base de todas las leyes que van a regir el comercio exterior. Algunos de los artículos más importantes que encontramos en la Constitución política relacionados a comercio exterior es el artículo 131, y este artículo 131 de la Constitución nos va a hablar de que la federación va a tener que recabar los gravámenes
que se obtengan por la entrada y salida de mercancías de nuestro territorio, es decir, el cobro de impuestos por las importaciones y las exportaciones. Otro artículo muy interesante que encontramos en la Constitución Política es el artículo 133, el cual nos menciona la jerarquía de el marco jurídico mexicano, siendo la ley suprema la Constitución Política de los Estados mexicanos, así como cualquier ley federal que emane de un proceso de nuestro Congreso de la Unión, y de la misma manera cualquier tratado internacional que México haya firmado y que el Senado haya ratificado, ¿vale? Textualmente dice que estos tres puntos son la ley suprema de toda la nación. Leyes federales que emanan del Congreso de la Unión, tratados internacionales y la Constitución política. De la misma manera, hay algunos otros artículos importantes, ¿no? Como por ejemplo el artículo 8 de la Constitución política. Este artículo habla acerca de que los ciudadanos tienen el derecho y las facultades para poder solicitar a la autoridad revisar alguna situación y que la autoridad les dé una respuesta acerca de esto que están solicitando los ciudadanos, ¿no? También por ahí en el artículo 72, 73 menciona las facultades que tiene pues tanto la Cámara de Diputados como el Senado, el Congreso de la Unión, ambas cámaras, acerca de legislar en materia de comercio exterior y en materia fiscal. La materia aduanera y la materia fiscal van muy de la mano hoy en día. Todo lo que sucede va a afectar en ambas situaciones. En materia de comercio exterior, las 5 leyes que podría decir son más importantes de alguna manera, y esto no con el afán de decir de que las otras no son importantes o no son relevantes, sino que de alguna manera estos documentos o estos eh, textos normativos es la base más sólida del comercio exterior. Pues número uno, ya hemos hablado ahorita de la Constitución. Número dos sería la ley aduanera. Esta ley aduanera es una ley federal que aplica para todo el territorio mexicano y su finalidad es controlar la entrada y salida de mercancías. A su vez, hay otra ley que es la ley de comercio exterior. ¿Cuál es la diferencia entre la ley aduanera y la ley de comercio exterior? Ok, la ley aduanera va a estar enfocada en la parte de cómo realizar la entrada y salida de mercancías. Comercio exterior va a estar enfocado a qué información debemos de presentar para poderle dar entrada o salida a las mercancías. Principal, eh, Principalmente y con un gran enfoque, comercio exterior va a estar vigilando toda la parte de los permisos que se tienen que acompañar junto con los documentos para poderle dar, los documentos comerciales, disculpen, para poderle dar entrada a las mercancías o salida de nuestro país. Entonces ya llevamos 3 leyes: la Constitución, ley aduanera, ley de comercio exterior. ¿Cuáles serían las otras dos? Pues bueno, una de ellas es el Código Fiscal de la Federación. Este código, aunque no se llama ley, el código tiene carácter y el nivel jerárquico de una ley federal. Este código regula todo lo que tiene que ver con materia fiscal y la propia ley aduanera en su artículo primero menciona que en caso de que una mercancía o de que algún trámite, vaya, no esté considerado alguna información dentro de la propia ley aduanera, el Código Fiscal de la Federación puede funcionar de manera supletoria. Al decir supletoria, quiero decir, si no está en la ley aduanera, busquemos en el Código Fiscal.
Jamás la primera opción va a ser código fiscal. Siempre será la segunda opción y cuando la información no esté en ley aduanera. Y finalmente, dentro de estas 5 leyes, yo les pudiera decir cuál es la quinta ley más importante. Se llama Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación. Esta ley la conocemos también como LIGIE, por las propias siglas del nombre de la ley. A nivel internacional, todas las mercancías están codificadas en números. Estos números de manera internacional son códigos de 6 dígitos y a nivel nacional son códigos de 8 dígitos, ¿vale? Estos códigos de 8 dígitos, que vamos a ver un poquito más a detalle en unos minutos, es a lo que llamamos fracción arancelaria. ¿Por qué esta ley es tan importante y por qué las fracciones son tan importantes? Bueno, cada que uno va a importar mercancía, tenemos que ubicar cuál es el código que le corresponde. Con base en el código, se tendrán que pagar los impuestos al comercio exterior, llamados aranceles, y adicional, la propia fracción arancelaria me va a decir qué permisos debo tramitar para poder importar o exportar el producto. Denme un segundo, por favor. Listo. Y bueno, justo ese es el siguiente punto, aranceles. Los aranceles son los impuestos que se pagan al comercio exterior para poder importar mercancías. Cuando uno importa mercancías, se pagan distintos impuestos. Por ejemplo, hay que pagar este arancel, es uno de los distintos impuestos. Hay que pagar algo que se le llama derecho de trámite aduanero. Hay que pagar otro impuesto que se llama IVA. Yo creo que este lo han de haber escuchado en algún momento. Y adicional a esto se paga un concepto extra que se llama prevalidación. Realmente son los impuestos más comunes que se pagan en una operación de comercio exterior. Dependiendo la mercancía, pudiera haber otro tipo de impuestos, ¿vale? Pero, pues bueno, los aranceles, que es la parte importante, es uno de estos impuestos. ¿Hasta aquí vamos bien, chicas? Sí. Sí. Súper. Programas. En cuanto a programas, hay algunos programas de fomento al comercio exterior que le dan facilidades a nuestros clientes. Y digo nuestros clientes porque en su caso que trabajan en una empresa como agente de carga o en mi caso agente aduanal, nuestros clientes son los importadores y los exportadores. Hay un programa llamado Drawback. Ese programa sirve para que cuando un cliente importe una mercancía, si esa mercancía no se vende por alguna razón, en un plazo no mayor a un año, él puede exportarla al extranjero y pueda recuperar los aranceles que pagó por haberlo importado inicialmente. Hay otro programa de fomento al comercio exterior que se llama IMEX. El programa IMEX es un programa que tiene la finalidad, bueno, su nombre es de Industria Maquiladora y Manufacturera para la Exportación. Y como lo dice el nombre, la finalidad es exportar productos. Este programa lo que le permite a los clientes es, por dar un ejemplo, voy a traer un rollo de tela de, no sé, poliéster. Si tengo mi programa IMEX, voy a tener ciertos beneficios en el pago de impuestos. Al momento de la entrada de mercancías no voy a pagar esos impuestos. Tengo que llevar un registro, un inventario, reportarlo mes a mes a la autoridad. Y de esos, no sé, 1000 metros de tela que yo importe de poliéster, o no más de 18 meses para la tela haberla convertido
en playeras, en pantalones, en algún producto terminado, que haya un proceso de maquila o de manufactura. Y antes de esos 18 meses yo tengo que exportarlo al extranjero. Beneficio, pues generamos empleo, ¿no? Entonces, este es otro de los programas de fomento al comercio exterior que son bastante interesantes. Organismos. Hay muchos organismos que regulan la materia. Hablando de organismos internacionales, los dos principales son la Organización Mundial del Comercio y la Organización Mundial de Aduanas, que es el Consejo de Cooperación Aduanera, su nombre oficial. Ahora, ¿qué son los negocios internacionales? Bueno, cualquier negocio internacional es cualquier transacción que se da entre dos personas o dos empresas de distintos países. ¿Qué es una transacción? Bueno, pues una transacción es algo que alguien compra, que alguien vende. Es así de sencillo. Entonces, cualquier compra, cualquier venta que se da entre personas de distintos países, eso es un negocio internacional, ya sea que estén vendiendo bienes o que estén vendiendo servicios. Cuando hablamos de estos negocios, se llegan a utilizar algún tipo de acrónimos como los vemos en este momento, y es porque tal vez nuestra venta es directa al cliente o consumidor, al consumidor final. Tal vez lo estamos vendiendo a alguna empresa o tal vez lo estamos vendiendo al gobierno. B2C significa Business to Customer, la venta al cliente. B2B es la venta a alguna empresa y B2G es cuando le vendemos a gobierno. Repito, son algunos acrónimos que se llegan a utilizar en el medio. Aquí les comparto algunas imágenes. Yo les quisiera preguntar, en la parte de arriba del lado derecho hay un pan que se llama panetone, no sé si lo pueden ver. Sí, sí se ve. Ok, ¿alguna vez han visto este tipo de producto en el Oxxo? Creo que yo no. Perdón, denme un segundo. ¿Alguien dijo yo? No, dije que creo que no lo he visto. Ok, Sí, yo gracias. tampoco. Perfecto, es completamente correcto. Ninguna de las dos la ha visto en un Oxxo. ¿Por qué? Porque todos estos productos que ustedes ven en la imagen son productos tropicalizados. Cuando yo digo tropicalizado, quiero decir adaptados. Hay productos que cuando... Ya no se te escuchó. ¿Ahí me escuchan? Sí, Sí, Súper. Les decía, eh, bueno, repito todo, no sé dónde me hayan dejado de escuchar. después de Cuando, tropicalizados. perfecto. Cuando vamos a algún otro país, no siempre en ese país consumen lo mismo que nosotros. Lo que tienen que hacer las empresas mediante sus áreas de marketing, por dar un ejemplo, tienen que buscar cómo adaptar su producto o su servicio para que sea bien aceptado en el mercado al que están llegando. Aquí, por ejemplo, Bimbo, pues aquí en México vende panes de caja, vende otro tipo de productos, pero este pan que están viendo se vende en Colombia, ¿no? Entonces, en Colombia el panetone es un éxito, pero en México nadie lo conoce. Así como nuestras mantecadas, que son todo un éxito en México, no son nada conocidas en Colombia, ¿vale? Entonces, es muy importante que podamos entender que cada mercado tiene sus propios gustos de consumo y que cada mercado va a ser totalmente distinto al nuestro.
Importación y exportación. El término exportación lo utilizamos cuando enviamos mercancía a otro país, ya sea de manera temporal o de manera definitiva. Incluso podemos llegar a vender servicios de exportación. Ah, caray, ¿eso cómo se hace? Ah, bueno, pues cuando mandas a un técnico a otro país a hacer una reparación, si no hay una garantía de por medio, tú vas a tener que facturar ese servicio y el servicio lo está facturando una empresa mexicana a una empresa extranjera. Por lo tanto, es una transacción internacional de una exportación de servicios. No son muy comunes en materia de comercio exterior, pero pues, puede llegarse a suceder. Va a depender el giro del negocio con el que estén trabajando. Usualmente, pues hay departamentos de ventas, departamentos de exportación, departamentos de comercio exterior. Por el contrario, la importación es cuando introducen mercancía del extranjero a nuestro país. Siempre que va a haber una introducción o una salida de bienes, hay que revisar los permisos que se tienen que tramitar. No olvidemos esa parte, es muy importante. Ahora, para poder comenzar a realizar operaciones de importación o de exportación, debemos registrarnos en el padrón de importadores. Este es un registro que se hace a través del SAT y lo puede hacer cualquier persona física o cualquier persona moral. ¿Qué vamos a requerir para poderme registrar? Número uno, contar con un RFC activo. Número dos, tener nuestra firma electrónica vigente. Tres, estar al corriente en el cumplimiento de nuestras obligaciones fiscales. Cuatro, debemos pedirle a la autoridad que venga a conocer mi domicilio fiscal para que pueda validarlo y verificarlo. Esto a través del sistema del propio SAT. Va a quedar el registro que nuestro domicilio sí es eh, válido. Y bueno, con esto cumplimos el cuarto punto. Quinto punto, tenemos que activar nuestro buzón tributario. Esto igual, de igual manera, es a través de la página del SAT. Muy sencillo, solo nos piden teléfono y correo. Y finalmente, para poder concluir el registro del padrón de importadores, tenemos que contar ya con un agente aduanal. Del agente aduanal también voy a hablar un poco más adelante, ya con más detalles. Ahorita de manera muy sencilla, el agente aduanal es una persona física que cuenta con autorización de el SAT para poder trabajar con importadores y exportadores. El agente aduanal es alguien externo a la autoridad, no tiene nada que ver, ¿va? Este agente aduanal cuenta con una licencia. Esta licencia se le llama patente y es un código de 4 dígitos. Una vez que contamos con estos 6 puntos, podemos entrar en la página del SAT y darnos de alta en el padrón de importadores. El alta es sencilla, tarda no más de 5 días hábiles en quedar el alta en el padrón de importadores. Como les decía, el padrón de importadores es un registro que me va a permitir a mí como persona física o persona moral traer mercancía a mi nombre y que va a tener efectos incluso fiscales, ¿vale? Porque pues hay que comprobar la entrada y salida de dinero. Y aquí es cuando muchas veces las personas se preguntan, ¿qué me conviene más? ¿Ser yo el importador de esa mercancía o trabajar con una comercializadora? La comercializadora es un negocio de alguna persona privada, ya sea física o moral, donde ellos ya cuentan con todos los registros generales para importar mercancías. Aquí muchas veces hay que evaluar el valor de nuestra mercancía. Si son operaciones esporádicas, tal vez valga la pena trabajar con una comercializadora. Estas comercializadoras les llegan clientes que no tienen registros, ellos obtienen documentos, los ponen a su nombre y la operación se hace a través de la comercializadora. Les digo, usualmente personas que van iniciando en esto, que no saben mucho,
pequeñas empresas, pequeños negocios, pues prefieren evitarse meterse en problemas, prefieren evitar pues, la elaboración de trámites y prefieren contratar a un tercero. Va a depender mucho de la estrategia que tengan las personas que quieran importar mercancías. ¿Por qué? Porque si ellos son el importador directo, seguramente van a obtener mejores precios. Sin embargo, va a haber mayor control por parte de la autoridad. Van a tener que buscar un agente aduanal. Su responsabilidad va a ser muchísimo más alta en el sentido del cumplimiento operativo de las mercancías. Entonces hay como más riesgos, más responsabilidad y no a todos les gusta asumir eso cuando no conocen del tema. Para elegir una comercializadora debo buscar una que sea especialista en el producto o mercado en el que yo quiero vender mis mercancías. Debo revisar que esa comercializadora trabaje mercancías similares a las que yo quiero importar o exportar. Puedo también asistir a ferias comerciales. En las ferias voy a encontrar comercializadoras que me puedan dar el servicio. Puedo asistir pues, con algún tipo de asociación, algún tipo de cámara, así como está, por ejemplo, la Amacarga, que es una asociación de agentes de carga, de freight forwarders. Pues hay distintas asociaciones. Está la Canieti, que es para productos de tecnología. Está la Canifarma, que es para productos farmacéuticos. Está, por ejemplo, la ANIER, que es la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana. Hay una gran cantidad de asociaciones. Todas ellas cuentan con miembros, cuentan con directorios de sus miembros y pudiéramos estar encontrando ahí a nuestro futuro cliente. Si no, también, pues bueno, el método tradicional considero hoy en día buscar en internet, hacer llamadas, hacer entrevistas y conseguir al proveedor que nos dé el mejor servicio para la comercializadora. ¿Dudas hasta aquí? No, todo muy claro. Gracias. Perfecto. La fracción arancelaria. Como les decía, la fracción arancelaria es un código numérico de 8 dígitos que va a estar relacionado a una mercancía específica. La fracción arancelaria usualmente, por decir 99% de las veces, debe ser asignada por un agente aduanal. En la ley aduanera, el artículo 54 menciona que el agente aduanal es el responsable de asignar la fracción arancelaria, pero el agente aduanal no es adivino. Para poder asignar la fracción arancelaria, va a requerir por parte del importador o exportador alguna ficha técnica que le dé toda la información sobre la mercancía a la cual debe codificar. Todos estos códigos son únicos. No le puedo yo decir a la agente aduanal, usa esta o usa aquella. No hay 2 o 3 códigos para una misma mercancía. Son códigos únicos para cada mercancía. ¿Vale? Eso es importante que lo tengan claro. Cada código puede que marque impuestos más, impuestos menos que haya que pagar. Es muy dado a que los clientes digan, no, ponle esta fracción porque pago menos de impuestos. No, ponle esta otra fracción porque esta fracción no me pide permisos, vamos a importarla con la otra. No funciona así. ¿Por qué? Porque el agente aduanal y el cliente se van a meter en un problema. Si esto sucede durante la mercancía se encuentra en transporte, camino a entregarle al cliente, pues incluso pueden retener el vehículo donde va la mercancía y entonces ustedes también van a tener un problema como freight forward. Aquí, por último, solo quiero mencionar, al inicio les decía, el código internacional es a 6 dígitos. Este código se divide en bloques de 2 dígitos. El primer bloque se llama capítulo. A nivel nacional, tenemos del capítulo 1 al capítulo 98. Cuando ya hablamos de un código de 4 dígitos, a este código se le denomina partida.
Cuando ya hablamos del código de 6 dígitos, que es el código internacional que nos da la Organización Mundial de Aduanas, se le llama subpartida. Y finalmente, a nivel nacional, adaptamos ese código de 6 a 8 dígitos y le llamamos fracción arancelaria. México en el año 2020 le agrega también algo que se le conoce como número de identificación comercial, alias NICO. El NICO es un quinto bloque de 2 dígitos y solo tiene fines estadísticos. Es importante declararlo correctamente cuando uno tiene operaciones de comercio exterior, pero insisto, son solo fines estadísticos. Solo estaríamos afectando a la estadística nacional con la que nuestros gobernantes deciden las políticas que tienen que adoptar en materia de comercio exterior. Entonces, por eso no hay opción a equivocarnos. En muchas ocasiones hay mercancías que parecieran ser lo mismo, pero el cómo nombramos la mercancía puede ser totalmente una mercancía distinta en materia de comercio exterior. Es decir, cuando uno habla que va a importar un auxiliar auditivo, pues bueno, este es un aparato electrónico que tiene la finalidad de ayudarte a escuchar algo, que lo que tú quieras, ¿no? Tiene una finalidad de alguna manera de entretenimiento, recreativa. Pero cuando tú hablas de un aparato auditivo, es un objeto que tiene una finalidad muy específica. ¿Cuál? Mejorar la audición de quien lo porta. En el primer escenario no va a requerir permisos. En el segundo escenario requiere un permiso por parte de la COFEPRIS, que de alguna manera, pues, ustedes saben, trabaja de la mano con Secretaría de Salud. Por lo tanto, muy importante siempre describir correctamente qué mercancía vamos a importar. Les decía hace un momento, la fracción arancelaria tiene 2 finalidades básicas: decirme cuánto voy a pagar de aranceles, o sea, impuestos, y qué permisos debo tramitar. A estos permisos se les llaman RRNA, regulación o restricción no arancelaria. Ya les explicaba que el arancel, pues, es un impuesto que se paga al comercio exterior. Hay un impuesto a la importación y un impuesto a la exportación. A la importación se le llama IGI, Impuesto General de Importación. A la exportación es IGE, Impuesto General Exportación. Por ejemplo, la ropa, su arancel ronda entre el 10 y el 40%. Maquinaria, la maquinaria también ronda entre un 10 y 40%. Hay algunos casos donde ciertas maquinarias están exentas de aranceles. Los autos ronda su arancel entre un 10 al 30%. O los juguetes, hay juguetes que van de tasa cero hasta una tasa del 30%. ¿De qué va a depender? Pues de la fracción arancelaria específica para el producto específico que fuéramos a importar. La regulación y restricción no arancelaria es toda aquella documentación necesaria para importar una mercancía. Son los permisos que les he venido mencionando. Hay distintos tipos de regulaciones y restricciones: permisos previos, normas oficiales mexicanas, autorizaciones por parte de alguna dependencia gubernamental, cupos. Los cupos es un límite que se le pone para importar o exportar ciertas mercancías a nivel nacional. ¿Por qué? Porque puede ocasionar daños, eh, pues ya sea a los productores o al propio consumidor. El marcado de país de origen, el dónde fue fabricada una mercancía, también es importante para determinar si aplica o no aplica una regulación. ¿Por qué? Porque hay un sistema de preferencias y hay un sistema donde se tiene detectadas algunas prácticas desleales, se le llama, en materia de comercio exterior. Y este tipo de prácticas, pues a nivel internacional los países buscan erradicarlas. Por eso el país de fabricación es sumamente importante. Certificaciones. Estas certificaciones es otro tipo de permiso que hay que cumplir para ciertas mercancías. Y las cuotas compensatorias.
La cuota compensatoria es un tipo de impuesto que se paga para poder importar mercancías de manera muy específica. Este tipo de impuesto se cobra cuando el fabricante es un proveedor en específico o cuando la mercancía viene de cierto país de origen. Aquí les pongo un ejemplo. Tenemos una página que es el CIABI. En el CIABI ustedes pueden encontrar los códigos arancelarios. Denme un segundo, por favor. Listo. Aquí, como pueden ver, primero está el capítulo. Dependiendo del capítulo que ustedes seleccionen, será las partidas que les habiliten. Cada capítulo, puede que un capítulo tenga 5 partidas, puede que un capítulo tenga 20 partidas, puede que un capítulo tenga una sola partida. Asimismo, cada partida puede tener 10 subpartidas, una, 5, y cada subpartida puede tener hasta 50 fracciones arancelarias. Es muy técnica la información, por eso hay que buscar que el cliente nos dé con la mayor precisión posible los datos de su mercancía para poderla codificar correctamente. Aquí el ejemplo que yo les pongo, se está importando, no sé si lo alcanzan a ver, un café tostado sin descafeinar. Este tipo de café paga un arancel del 45% a la importación y a la exportación está exento. En IVA, la importación está exenta y en exportación se paga una tasa cero de IVA. Lo de la tasa cero tiene fundamento en la propia ley del IVA, artículo 2 y artículo 29 de la ley del IVA, y el que esté exento es porque se trata de un alimento sin procesar. Al ser un alimento sin procesar, pues, realmente qué valor agregado hay. Por eso está exento de IVA. ¿Vamos bien? Sí, ¿No las he dormido? No. no, no. Por Súper. ejemplo, la fruta y verdura es libre de IVA. Si no tiene ningún proceso, sí es libre de IVA, Ah, ok. ¿vale? Sí, porque si me hablas de que a lo mejor te compraste una ensalada, pues ya la ensalada ya me estás hablando que hubo un proceso, ¿no? Pero si me dices Sí, que fuiste por las mandarinas que traen la cáscara y todo, pues ahí no hay ningún proceso. Ok. Gracias. A ustedes. Aquí, por ejemplo, menciona con letras verdes la palabra restricciones, no sé si la pueden ver. Estas sí. restricciones menciona a la importación. A la importación, esta mercancía específicamente tendría que cumplir con eh, una norma oficial mexicana, la NOM 051. Esta es una norma de etiquetado, es decir, el producto tendrá que venir etiquetado para poderse vender o para poderse importar, ¿vale? Adicional a esa norma 051, tendrá que cumplir con un certificado fitosanitario por parte de Senacica. Y no solo hay que presentar el certificado, también antes de que el producto entre al país, tiene que haber una inspección por parte de la propia Senacica para verificar que el producto esté libre de plaga. Imagínense que traemos COVID a México y nos volvamos a enfermar todos. Entonces, la aduana, que bueno, también hablo un poquito más a detalle a continuación,
La aduana tiene distintas finalidades, como lo que es la recaudación de impuestos o la parte de cuidar la seguridad nacional o los temas de salud. Ahora, a la exportación no me pide ni etiquetado, ni tampoco me pide certificado fitosanitario de Senacica. ¿Qué me pide a la exportación? ¿Quién me dice? El ¿Quién me ayuda? vendedor. Ay, no, no sé. Ah, ¿de aquí? Ajá. ¿Qué dice a la exportación? A la Dice, exportación está en letras azules. certificado de origen expedido por la Asociación Mexicana de la Cadena Productiva del Café, AC, única cuando se detiene el régimen de exportación definitiva, perdón. Perfecto, muchas gracias. Si se dan cuenta, este es un permiso totalmente distinto a los de importación. No porque si yo importo así, lo voy a exportar igualito. No funciona así. La propia fracción arancelaria me dice los trámites para meterlo al país y para sacarlo del país. Asimismo, hay otro apartado que se llama anexos. En el anexo 27 me menciona que es un producto que no está sujeto al IVA, es decir, no es el único, hay más productos en este escenario. Y además me dice que por ser café tostado sin descafeinar, este café, si yo lo quiero exportar y se trata de un café de Veracruz o café de Chiapas, debo declarar su marca nominativa o su marca mixta. Tiene que haber un registro de marca. En el tema de los cupos, para yo importar de cualquier país, hay un tema de cupo que aplica únicamente para café tostado y molido en envases individuales con un peso de hasta 40 gramos. Para el caso de Israel también hay un tema de cupo, o para países miembros de la OMC hay otro tipo de cupo. Debemos ser muy cuidadosos con todo esto porque son regulaciones y restricciones no arancelarias, o sea, permisos. Hay algunas notas cuando el producto yo lo estoy importando, por ejemplo, de Israel. El producto, o sea, el café, debe contar con un certificado kosher. La certificación kosher es una certificación alimenticia, porque recordemos, Israel, pues la mayoría de su religión es judía, y los judíos no comen todo tipo de alimentos. Entonces, los alimentos certificados kosher son alimentos que cumplen con todo lo que les pide su religión para poder consumir alimentos, ¿no? Entonces, si yo voy a importar mercancía de Israel, o que es originaria de Israel, debe ser con un certificado kosher. Si yo el producto lo estuviera importando a la franja fronteriza o a la región fronteriza, pues va a haber algunos beneficios en cuanto a pago de impuestos. Si yo importo esta mercancía y es originaria de Panamá, hay ciertas limitaciones. Si yo importo el producto de Colombia a través del acuerdo de la Alianza del Pacífico, va a haber otras ciertas restricciones. Entonces, todo eso debe estar muy pendiente y ser muy cuidadoso. México tiene firmados 14 tratados de libre comercio con más de 50 países. En algunos casos, como aquí pueden ver, el EX, en letras chiquitas, significa que está exento del arancel del producto si se importa al amparo de alguno de los tratados de libre comercio. Si viene las letras EXCL, significa que cuando se negoció con esos países el tratado, esos países dijeron, no me interesa meter el producto al tratado. Continuemos. Y bueno, así fue. Aunque existe el tratado, para este producto no puedo aplicar el tratado. Los beneficios del tratado es que usualmente pagamos menos impuestos. Hasta aquí vamos bien. Sí, Sí,
Súper. Ahora voy a hablar de la fracción arancelaria y la ficha técnica. Como les decía, la ficha técnica es un documento que me va a dar una descripción detallada de la mercancía que voy a importar, desde sus medidas, peso, dimensiones, estiva, su proceso de fabricación, los químicos que compone. No hay un formato internacional ni estandarizado para este tipo de productos. Cada mercancía es totalmente distinta y cada mercancía tendrá que presentar una ficha técnica distinta. ¿Quién la tiene que proporcionar? El fabricante o, en dado caso, el proveedor. ¿Por qué? Porque solo el fabricante sabe qué utilizó para fabricar su propio producto. Si tú no eres el fabricante, pues acércate con el fabricante. Si tú no le estás comprando al fabricante, le estás comprando a uno de sus clientes, pídele a tu proveedor que le hable a su proveedor y le pida la ficha técnica. La ficha técnica, como les digo, no es un formato internacional, no es un formato estandarizado. Dependiendo el tipo de mercancía, será la información que venga. Algunos van a estar enfocados en tema de calidad, otro en el porcentaje de insumos que componen el producto terminado, otros van a tener un enfoque de el tipo de embalaje que debe de llevar. El embalaje es un tipo de empaque, vamos a decir de tercer grado, que tiene la finalidad de mantener segura la mercancía. Aquí, por ejemplo, tengo una ficha técnica de un producto químico, es un aceite a base de mineral, y esta ficha técnica está enfocada en porcentajes químicos. ¿Qué uso tiene? ¿En dónde se puede aplicar? ¿No? Pero tiene este enfoque de la industria química. Por el contrario, si yo hablo, por ejemplo, de calzado, en el calzado necesito saber el material del corte superior del calzado, el material de la suela, si se trata de un zapato para hombre o si es para mujer, la talla es del número 30, 20, ¿cuál es la talla? Si hablo de una llanta, pues de la llanta necesito saber peso, dimensiones, grosor de la llanta, del caucho. Este tipo de llanta, ¿para qué tipo de vehículo es? ¿Es para un tractocamión? ¿Para un carro? No sé, como un bochito. Todo eso de información requiero, ¿no? Repito, la ficha técnica la tiene que dar el fabricante del producto y cada fabricante pues tendrá su propio formato. Vamos a comenzar a hablar de las aduanas, pero para este punto vamos ya a la mitad de la presentación. Son cerca de las 8 de la noche. ¿Les parece si nos volvemos a conectar a 8:20 para continuar? Sí, Sí. sí, está bien. Perfecto. Las veo en unos 20 minutos aproximadamente. Muchas Ok, gracias. A gracias. ustedes, gracias. Hasta aquí no hay duda, ¿cierto? No, hasta ahorita todo bien. Súper. Muchas gracias. Nos vemos en 20 minutos. Sí, Ok, gracias. bye. Hola, chicas, ¿listas? Sí, Sí, listo. Ok. Dame un segundo. Ok, vamos a hablar de las aduanas. ¿Qué son las aduanas? Las aduanas son una oficina pública administrativa que nuestro gobierno establece en la frontera, en el puerto y en algunos lugares interiores, principalmente aeropuertos, con la finalidad de poder controlar la entrada y salida de mercancías. ¿Por qué en esos puntos? Pues bueno, me mencionaban de transporte terrestre hace unos momentos.
El cruce fronterizo se da por el transporte terrestre. Todos esos puntos de entrada y salida que podemos tener con personas del extranjero es el mismo paso por el que pasan las mercancías. Por eso tiene esta idea de ubicarse en estas instalaciones para poder ahí controlar y verificar que estemos cumpliendo con todos los trámites necesarios para poder importar los productos. La autoridad máxima en materia aduanera es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. A su vez, esta secretaría se ayuda del Servicio de Administración Tributaria y de lo que anteriormente era la AGA, Administración General de Aduanas, hoy en día se le conoce como la Agencia Nacional de Aduanas de México, o sea, ANAM. ANAM y SAT van a estar trabajando en manera conjunta para reportarle a Hacienda y Crédito Público como homólogos y poder estar controlando principalmente todas las importaciones y exportaciones de nuestro país. Si bien estas autoridades son plenamente competentes en materia aduanera, habrá en algunos casos que requieran apoyo por parte del resto de dependencias, como pudiera ser para un permiso de salud, pues van a estar alguien de Secretaría de Salud o de COFEPRIS que venga a revisar el permiso, que venga a revisar que la mercancía cumple con los requisitos. Esto por dar un ejemplo. Anteriormente era la Administración General de Aduanas, hoy es la Agencia Nacional de Aduanas de México y es la encargada de supervisar las aduanas, así como fijar políticas y actos que deben de seguir las aduanas. Sus funciones repercuten directamente en el despacho aduanero de las mercancías. El despacho aduanero es el momento en el que se presenta la mercancía junto con toda la documentación para poder ser liberada de aduana. Asimismo, es la única autoridad competente. Se está cortando un poco, Luis. ¿Y no hay dudas? Se te No, cortó y no. dejamos de escucharte. Ok, ¿en qué punto me dejaron de escuchar? ¿Hola? Casi al comienzo de las aduanas. Cuando dijiste que para liberar necesitaban ciertos documentos. Ok, denme un segundo para moverme. Sí. A ver, ahí me escuchan mejor. Sí, 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 te Súper. escuchamos. Ok, les decía de las aduanas. En las aduanas es donde se presenta toda la documentación y al momento de realizar el despacho aduanero es el momento en el que se presenta la mercancía junto con todos sus documentos para poder liberar de aduana. Entonces, lo que es la Agencia Nacional de Aduanas de México, lo que antes era la AGA, Administración General de Aduanas, hoy tiene que estar fijando todas las políticas y procedimientos dentro de aduana para poder llevar a cabo el despacho aduanero exitoso de las mercancías. ¿Sí queda claro esta parte? Sí, para mí sí. sí, Perfecto, gracias. Ok, entonces continuamos. Tenemos tres tipos de aduanas. Son las aduanas fronterizas, las aduanas marítimas y las aduanas interiores.
Dentro de las aduanas interiores es donde se encuentran las aduanas de los aeropuertos e incluso aduanas ferroviarias. En la frontera norte tenemos 19 aduanas terrestres, como lo que es la aduana de Nuevo Laredo, la aduana de Colombia. Colombia es una ciudad, por decirlo de alguna manera, dentro de nuestro territorio. No lo vayan a confundir con el país. ¿Va? Entonces tenemos la aduana de Nuevo Laredo, la aduana de Colombia, la aduana de Reynosa, la aduana de Ciudad Juárez, la aduana de Tijuana, de Mexicali. Todas esas son aduanas fronterizas. En la frontera sur tenemos dos aduanas, que es la de Ciudad Hidalgo en Chiapas y la de Subteniente López en Quintana Roo. Marítimas tenemos 17 aduanas y aduanas interiores tenemos 12. Hoy en día tenemos un total de 50 aduanas. Antes eran 49, ¿por qué cambió a 50? Bueno, esto fue en el sexenio pasado con nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. La aduana es un espacio físico que le pertenece o que controla la autoridad. A este espacio físico que controla la autoridad se le denomina como recinto fiscal. En este recinto fiscal, pues es donde se va a hacer la fiscalización de las mercancías. Sin embargo, la propia autoridad no quiso invertir en poner instalaciones para almacenar los productos. Lo que hizo dentro de su propio espacio, el recinto fiscal, empezó a dar concesiones de ciertos metros de ese territorio. Estas concesiones se dieron a través de una licitación a empresas privadas. Estas empresas privadas que ganan la licitación comienzan a establecer almacenes. En estos almacenes es donde se resguarda la mercancía y a estos almacenes es a lo que se le conoce como recinto fiscalizado. ¿Sí me explico la diferencia del recinto fiscalizado y el recinto fiscal? La verdad, yo no me quedó claro. Ahí les da un ejemplo para que se den una idea. Sí. ¿Alguna vez han ido a un estadio de fútbol? Al Estadio Azteca, por ejemplo. Sí, Sí. ¿Sí? sí, Sí, Súper. Ven que dentro del Estadio Azteca, que es muy grande, pues ahí todos nos sentamos a ver el fútbol, pero hay unos espacios privados que son los palcos. sí. ¿Puedo ir y pagar por meterme a un palco? no. Los palcos Bueno, ya están, depende. Ya bueno, están vendidos, ¿no? la mayoría de los palcos tienen convenios. Por ejemplo, L'Oreal es dueño de uno de sus palcos. Los que se puedan dar una idea, el recinto fiscal es como el Estadio Azteca. La autoridad dijo, estos 1000 metros cuadrados son míos, pero estoy hablando nada más del suelo, el puro suelo sin instalaciones. Y alguien le dijo a la autoridad, oye, pero si aquí vas a recibir mercancía en este suelo, pues no necesitamos almacenes. Y la autoridad dijo, sí, cierto, sí necesitamos almacenes, pero yo autoridad, yo no voy a invertir. ¿A quién le interesa 300 metros cuadrados? Ah, pues a mí. Y a través de licitaciones a esas personas que son de la industria privada, les empezó a otorgar pedazos de suelo para que la industria privada pusiera los almacenes. A eso se le llama recinto fiscalizado. El recinto fiscal es todo el suelo que le pertenece a la autoridad. Y el recinto fiscalizado vendría siendo los almacenes dentro de ese espacio. No sé si queda un Ok. poco más claro de esa Sí, sí, manera. sí. ¿Y cada almacén es un recinto fiscalizado independiente del recinto fiscal? Fiscalizados son independientes
todos están instalados dentro del recinto fiscal. Ok, Ciudad de gracias. México, por nada. En Ciudad de México está un recinto fiscalizado llamado ACESA. Hay otro recinto fiscalizado llamado CCO. Hay otro recinto fiscalizado que se llama Talma. Cada uno de estos son almacenes que están dentro del recinto, que es el bueno, la aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Sí, entendido. Vamos a tener en el medio. Número uno, el reconocimiento aduanero. Cuando yo le presento a la autoridad la mercancía y los papeles, y esto es a nivel internacional, la autoridad puede decirme si la mercancía puede ingresar al país sin revisión o con revisión. ¿Esto es lo que Ah, viene siendo un previo? no, Ah, ok. el previo es una inspección física de la mercancía que va a ser el agente aduanal. Ujú. El previo va a realizar un agente aduanal con la intención de comparar contra lo Que que sí existe. venga lo que... Ah, ok, sí. Otra vez creo que se te está cortando porque ciertas partes no te 2 kilos escuchamos. de limones. ¿Ahí me escuchan? Sí, pero te escuchamos y luego te dejamos de escuchar. Sí. Va de nuevo. Les decía, el previo es cuando el agente aduanal va a cotejar que si el papel o la factura dice que vienen 2 kilos de limones, cuando yo abra la caja, ¿qué tengo que encontrar? 2 kilos Dos de kilos de limones. limón. Ni más ni menos, porque si hay variación, empiezan los problemas. El previo lo hace el agente aduanal porque en caso que nos toque revisión de la autoridad, que es el reconocimiento aduanero, la autoridad va a hacer exactamente lo mismo. El agente aduanal, previo a que la autoridad pueda revisar, el agente aduanal revisa. Ah, el reconocimiento aduanero viene siendo la modulación. Exacto, durante la modulación se activa un semáforo. Sí, verde, El, o rojo o amarillo. solo existe verde y rojo. Ah, El amarillo sen- es un término que se han inventado nuestras autoridades, ah, pero ese ok. no existe en la ley, ¿eh? Aguas con eso. Ah, sí me ha Artículo, tocado. sí, sí, es que lo usan muy común en la frontera norte cuando Ujú. te van a multar, Ah, ok. pero eso en el artículo 42 de la ley aduanera, por ningún lado te habla del amarillo. El Ok, desaduanamiento libre es el verde el y el verde. reconocimiento aduanero es el rojo, Sí. ¿vale? Entonces, si bien es parte del proceso, por así llamarlo, si mis documentos vienen mal, si yo no hice un previo correctamente como agente aduanal, pues va a haber problemas. Esos problemas, dependiendo el tipo de error que haya, puede ser un problema administrativo, que se paga una multa y todos somos felices, o puede ser un procedimiento administrativo en materia aduanera. Aquí nadie va a ser feliz. Aquí nos retienen la mercancía, la embargan. El agente aduanal está en riesgo de perder su licencia y no va a poder volver a ser agente aduanal. Es una multa del 70 al 100% valor aduana de la mercancía. El importador le pueden cancelar su RFC y va a dejar de importar mercancías por lo menos los próximos 5 años. Y la unidad en donde va la mercancía pudiera ser embargada si no contamos con nuestra carta aporte. Entonces, si nos llega a tocar un PAMA, aquí nadie va a ser feliz
Y con pagar no vamos a solucionar a corto plazo nada. Cuando su agente aduanal les diga, oye, es que esto puede generar un PAMA, es un procedimiento administrativo en materia aduanera, y es este caso que yo les estoy compartiendo. Otra Ok. situación que se llega a dar muy común son retrasos. Estos principalmente en aduanas marítimas. ¿Por qué? Porque es mucha programación, es mucha mercancía la que se recibe en los puertos y por la programación genera saturación. Y muchas veces cosas que pudiera necesitar para hoy, pues resulta que para hoy en la fila hay 300 personas y no va a quedar hoy, ni aunque le ofrezca más dinero, no, no, no. ¿Por qué? Porque ya hay una programación. Quedará a lo mejor en 2 o 3 días y esos 2 o 3 días van a generar almacenaje y ese almacenaje cuesta. Todos los retrasos pues cuestan, ¿vale? Pero pues algunas situaciones desafortunadamente van a salir del control del agente de carga, del agente aduanal, ¿no? Y van a quedar en manos de terceros. Problemas con maniobras. Al decir maniobra, vamos a entender cómo esa actividad donde manipulamos una caja o una tarima. La abrimos, la cerramos, la aventamos para el cielo, la empujamos. Toda manipulación que hacemos es una maniobra y toda maniobra cuesta. Si tuvimos que hacer una maniobra y esa maniobra fue incorrecta, pues vamos a tener que hacer una segunda maniobra y la pregunta es quién la va a pagar. Cuando pues, las empresas detectan que se les está haciendo cobro extras, aparte que perdemos su confianza, no van a quererse hacer responsables de ningún costo extra. Entonces hay que tener mucho cuidado y ser lo más claros sobre las maniobras que lleguemos a necesitar y dar instrucciones claras para que el agente aduanal o el agente de carga o quien corresponda pueda hacer esas maniobras. Podemos ayudar a nuestros clientes, que es pues, la finalidad para la que nos contratan. Por ejemplo, les pongo un listado. Todos estos nombres que ustedes ven en la pantalla del lado izquierdo, Aerovías de México, ACESA, cada uno de ellos es una razón social distinta. Cada uno de ellos es un recinto fiscalizado dentro del ICM. Entonces, pues si se dan cuenta, si son varios almacenes dentro del ICM. Dependiendo la aerolínea, cada aerolínea tiene su convenio con su propio almacén. Cada aerolínea descarga en algún almacén distinto. Hasta aquí, ¿vamos bien? Sí, perfecto. Sí, Logística internacional. Yo creo que aquí van a ser hasta más expertos que yo. La parte de logística internacional puede ser proporcionada por el servicio postal a través de mensajerías o paqueterías como DHL, los freight forwarders o agentes de carga y los carrier, las empresas transportistas. Usualmente, ¿en qué se diferencia el forwarder del transportista? Pues bueno, el forwarder tiene muchos conocidos, tiene muchos contactos, tiene muchos convenios y en la mayoría de las veces carece de unidades propias que el transportista le va a proveer. ¿Cómo buscar una empresa logística? Pues bueno, para poder buscarla hay que buscar forwarders. Los puedo buscar a través, por ejemplo, de Amacarga, que es esta asociación mexicana de agentes de carga. Aquí podemos encontrar una larga lista de distintos proveedores, como en el caso de ustedes. Podemos pedirle recomendación a el agente aduanal con el que trabajemos. Podemos pedirle recomendación a alguna comercializadora con quien trabajemos. O simplemente asistir a ferias de comercio exterior. Por ejemplo, en abril, año con año, perdón, hay una aquí en Ciudad de México. No, la verdad es que no pregunté dónde radican, pero hay una aquí en Ciudad de México, en la Expo Banamex, en Conscripto,
que es la Expo Logistics and Summit. Bastante interesante, muchos proveedores. El agente aduanal. ¿Quién es el agente aduanal? El agente aduanal es una persona física que cuenta con autorización por parte de, pues hoy en día, la Agencia Nacional de Aduanas y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para, en su carácter de persona privada, poder promover el despacho de las mercancías a sus clientes, ya sean importadores o exportadores. Esta persona va a ser el representante de nuestros clientes ante la autoridad. Ellos son quienes van a poder actuar para realizar el previo de las mercancías, para revisar los documentos, ¿no? Ellos nos van a ayudar con todo lo que se necesite llevar a cabo dentro de la aduana. La figura del agente aduanal la encontramos en el artículo 159 de la ley aduanera. Para conseguir un agente aduanal, pues hay varios medios. Puedo buscarlos a través de la CAREM, que es la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana. Puedo acudir de manera local con una asociación de agentes aduanales, ya sea con la ADAM, aquí en la Ciudad de México, con la ACOL de agentes aduanales en Colombia, con la AAANLD de Nuevo Laredo. Puedo acudir a los puertos, a la frontera, y siempre en las zonas cercanas a la aduana van a encontrar las oficinas de los agentes aduanales. Hablamos un poco más a detalle de ellas al inicio. La Constitución, la Ley Aduanera, la Ley de Comercio Exterior, la LIGIE, y aquí incluso también consideramos los tratados de libre comercio, que es lo que vamos a estar viendo en la parte final de esta sesión. Algunas otras leyes que encontramos en materia de comercio exterior es el Código Fiscal de la Federación, Ley sobre la celebración de tratados, Ley Federal de Derechos, la Ley de Infraestructura de la Calidad, antes era la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, Ley Federal de Armas de Fuego, Ley del IVA, Ley del IEPS, Ley del ISAN, Impuestos sobre Autos Nuevos, Ley General de Salud, reglas de, bueno, antes eran reglas de carácter general, hoy son reglas generales de comercio exterior. Está la resolución miscelánea fiscal, y cada una de estas leyes tiene sus reglamentos. Y esto apenas es como la tercera parte de todas las leyes que regulan el comercio exterior mexicano. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Sí, todo bien. Súper. Finalmente vamos a empezar a hablar acerca de los tratados internacionales. Un tratado internacional es un acuerdo de voluntades que se firma entre un país y otro país con una finalidad económica, política o social. Dentro de los tratados hay algunos que son muy específicos, que son tratados de libre comercio. ¿Cuáles son las finalidades de este tipo de tratados? Pues el libre comercio. Es decir, que no paguen aranceles cuando se compra o se venda entre los miembros del tratado. A esto es a lo que se le llama que se concede preferencias arancelarias para estimular el comercio internacional. Pues vamos a decir entre México y Estados Unidos, entre, no sé, Canadá con Japón, ¿no? Hay distintos tipos de tratados y acuerdos. Los tratados de libre comercio son los más amplios. Realmente, por ejemplo, con TEMEC, que es el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, es uno de los tratados más modernos. Aquí no solo se va a considerar tema de aranceles, se van a considerar temas de propiedad intelectual, jornadas laborales. Vamos a hablar también sobre servicios financieros. TEMEC se compone de más de 34 capítulos y hay capítulos que son hasta de 500 páginas. Entonces, un tratado de libre comercio es un tratado muy amplio
que se ha ido modernizando y adaptando a las necesidades actuales. Hay otro tipo de acuerdos, como son los acuerdos para la promoción y protección recíproca de inversiones, esta con la finalidad de evitar abusos de una autoridad sobre particulares extranjeros en el territorio propio. Por ejemplo, caso evitar expropiaciones, como lo que le pasó a Shell y a British Petroleum en México hace 100 años con Lázaro Cárdenas. Hay otro tipo de acuerdos, acuerdos de alcance limitado o acuerdos de complementación económica. Esto su alcance es más pequeño, está enfocado en aranceles de productos muy específicos. E incluso las membresías. Estas membresías es cuando tu país se integra a algún bloque, se vuelve miembro de este bloque, de esta alianza. Para importar o exportar a nosotros lo que nos interesa, repito, son los tratados de libre comercio. México no tiene tratado de libre comercio con China. Estos tratados de libre comercio tienen la finalidad de exentar o reducir aranceles, así como también, dependiendo del país de origen de las mercancías, pudiera ser que nos ayude a disminuir la cantidad de revisiones por parte de la autoridad al momento del despacho aduanero. Y por ejemplo, si yo fuera a importar esta vainilla en polvo por el esquema tradicional, yo tendría que pagar un arancel del 20% por cada, del 20%, ¿vale? IVA no pagamos porque es un alimento sin procesar. Sin embargo, si yo le aplicara a esta mercancía un certificado de origen que es parte del Tratado de Libre Comercio, en todos los casos que vean EX, son países con los que está exento de pagar aranceles. Es decir, ya me ahorré un 20% de pago de impuestos. México firmó su Tratado de Libre Comercio número 14 en el año 2021. Este tratado que se firma es con Reino Unido, se le conoce como el Acuerdo de Continuidad Comercial, derivado pues, de la salida que tuvo de la Unión Europea. Tenemos 32 acuerdos para la promoción y protección recíproca de inversiones, 9 acuerdos de alcance limitado. Estos acuerdos en su mayoría son en marco de la ALADI. La ALADI es una asociación de países latinoamericanos, así como somos miembros del Acuerdo del Transpacífico, el famoso TPAP. Aquí les comparto, pues, de alguna manera resumida, los 14 tratados de libre comercio que tiene México firmados. En el caso del número 7, que es el TLC del Triángulo del Norte, este desaparece y se transforma en el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica. Solo faltaría agregar aquí el tratado con Reino Unido. Les comparto estas ligas. En estas ligas pueden ustedes conocer un poco más a detalle herramientas para poder revisar tratados y si hay preferencias arancelarias. Esto, recuerden, es con base en su fracción arancelaria. La primera liga es para información del gobierno mexicano. La segunda liga es para información del gobierno americano. Y la tercera liga es para información de la Unión Europea. ¿Qué información viene en un tratado? Por ejemplo, en el Telecán, que era anterior al TEMEC, venían medidas sanitarias, emergencia, inversión, finanzas, propiedad intelectual, aranceles, regulaciones y restricciones no arancelarias, reglas de origen, procedimientos aduaneros. Estos serán cerca de unos 15, 20 temas. Con TEMEC pasan a ser más de 34 capítulos. Dentro de los propios capítulos, parte de este tratado, vamos a encontrar el formato certificado de origen. Cada tratado tiene certificados de origen distintos, sus formatos cambian. Y recuerden, habrá tratados que la mercancía que yo quiero importar o exportar, ese tratado no la considera. No puedo asumir que porque con Estados Unidos no pago arancel, tampoco lo voy a pagar con los demás países. Cada tratado es único, cada tratado hay que revisar las mercancías que incluye,
Cada tratado tiene su formato personalizado. Hay algunas mercancías que estas mercancías se les llama adquieren denominación de origen. Son productos que únicamente se pueden producir o elaborar en ciertas zonas. Por ejemplo, el mezcal principalmente pertenece a la zona de Oaxaca. El tequila, pues el tequila es de Jalisco. Si me manda un chino tequila, pues no va a ser tequila. Va a ser algún tipo de destilado, pero jamás tequila. El nombre está registrado o patentado para uso exclusivo de Jalisco, México. Y bueno, finalmente, aquí tenemos información que llegan a manejar empresas o corporativos. Usualmente estas empresas corporativos tienen áreas de comercio exterior, tienen sus ejecutivos, y estos ejecutivos son quienes son los encargados de negociar con proveedores tarifas, buscar agentes aduanales, buscar empresas de logística y de seguros, tramitar los permisos, revisar los documentos comerciales, estar en contacto con el área de contabilidad por tema de una posible auditoría del el SAT. Básicamente ellos van a tener que estar resolviendo todo este tipo de problemas. Algunas preguntas frecuentes que nos llegan a hacer. ¿Puedo ser mi propio agente aduanal? Pues, de manera muy sencilla, no. Habría que buscar a tu agente aduanal o a través de una comercializadora o tal vez importar a través de alguna paquetería. Las paqueterías tienen ciertos beneficios para poder importar, como DHL, UPS, FedEx, cuentan con un registro especial. ¿Es negocio poner mi propia comercializadora? Si tienes los clientes, los contactos, los proveedores, es un negociazo. Si no, pues no lo intentes. ¿Debo pedir ficha técnica a mi proveedor? Sí, siempre. Si clasificamos sin esta información nos podemos equivocar y una mala clasificación puede terminar en no tener un permiso. No tener un permiso puede terminar en un PAMA. ¿Necesito padrón para poder importar? Para poder importar, sí, hay que registrarnos en el padrón de importadores. ¿Quién me puede dar mi fracción arancelaria? La única persona especializada en esto es el agente aduanal. Favor de darle todos los elementos. Bueno, chicas, realmente les digo, esta sesión de introducción es una sesión relativamente corta. Esto es pues para no atiborrarlas de información, que puedan ir procesando, que puedan ir pues ampliando su panorama en esto. Y orgullosamente les doy la bienvenida al comercio exterior. Muchas gracias. ¿Qué les ha parecido esta sesión? Cuéntenme. Siempre me gusta al final que me den retroalimentación. ¿Qué se llevan? ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó? Demasiada información. No, no, está muy bien explicado y me agrada, solo que como sí estoy muy, mira, recién me voy integrando al área de forwarder, entonces, ay, siento que es demasiado por aprender. Es todo el mundo, pero tranquila, lo vas a ir aprendiendo, te lo garantizo. Ojalá, gracias. A mí en esta sesión me gustó porque no me sentí tan perdida. Sí, ya había, bueno, en el momento trabajo con muchas cosas, con la fracción arancelaria, pues sí, ya estoy involucrada con las aduanas y eso, porque pues es lo que hago todos los días. Entonces me gustó que aprendí cosas en las que no había profundizado y estuvo muy bien explicado y a la vez no me sentí perdida, entonces hasta ahorita todo muy bien. Todo Perfecto. lo contrario, ¿verdad? Pero yo empecé igual que tú, así es, así es. Sí, yo cuando empecé esto, se los prometo, a mí nadie me había enseñado a capturar un pedimento. Yo al día 2 que llegué me dijeron, aquí están tus clientes, aquí están tus cositas, ahí está tu computadora, ponte a hacer pedimentos. Me equivoqué una cantidad de veces que no se imagina. Pero realmente
digo, es muy movido, es muy dinámico, hay mucha variedad de información dependiendo de la mercancía que estés moviendo. Si hablamos de mercancías químicas, pues va a haber otro tipo de documentos como la hoja de seguridad, el Dangerous Goods Declaration. Si es mercancía marítima, este Dangerous embarcador hablamos de los vinos pues llevan cada mercancía tener su propia particularidad, ¿no? Y poco a poco se va uno pues, haciendo experto en las distintas mercancías que le va tocando. Sí, sí pareciera que el proceso siempre es el mismo, pero siempre hay algo diferente. Correcto. Y aquí no podemos asumir nada, no podemos decir que es idéntica a esta operación a la anterior. Siempre tenemos que revisar bien y no podemos Sí. confiarnos. Chicas, pues ha sido un gusto estar con ustedes esta noche. Disculpen que fuera tan breve, pero fue pues, una introducción. No, sí estuvo perfecta. Sirve que así podemos procesar la información. Perfecto. Pues me da mucho gusto conocerlas y Igualmente, Muchas gracias, Luis. Yo creo que nos cuídense estaríamos mucho. viendo para la próxima clase, ¿verdad? Yo pienso que sí. La verdad es que ahí me va programando Andrea. Andrea es la que me dice, maestro, le toca clase tal día, tal hora. Este, pues bueno, ahí las Bueno, clases que les gustaría tener conmigo, adelante. ojalá podamos coincidir nuevamente. Muchas gracias, chicos. Ustedes, que pasen bonita noche. gracias. Bonita noche. Bye. Igual, Hasta bye. luego.